Pichincha Universal, generando noticias. Entramos a panel de periodistas. A mí me gustaba más la idea de mesa de periodistas, pero no han puesto panel de periodistas. Y está con nosotros Jacqueline Gallegos, bienvenida de Tambores de la Diáspora, programa que los miércoles a las 4 de la tarde está aquí en Pichincha Universal a partir de las 16 horas. Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias, la voz del pueblo negro en Pichincha Universal. Es un placer poder estar ahí, aquí en esta mesa, compartir. Un placer. Claro que sí. Paul Fernández, también estimado colega, periodista de larga trayectoria a pesar de su corta edad, también bienvenido. Buen día, Orlando, gracias por la invitación y gracias por abrirnos la puerta para poder debatir un poco sobre este tema. Y José Robalino Mena también, querido compañero de largas jornadas periodísticas comunes y también de esfuerzos para sacar adelante este oficio. Bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, amigas, amigos. Bueno, les hemos invitado para conversar, me interesa mucho hablar de este tema porque además que ha sido una causa personal con algunos compañeros y amigos, la protección de datos. ¿Ustedes qué idea tienen de la protección de datos? ¿Qué es esto de la protección de datos? ¿Cómo lo podrían enfocar, conceptualizar o definir? Jacqueline. Cuando hablas de protección ya estás hablando de un derecho. Y cuando hablas de un derecho estás ya hablando de personas. Por lo tanto, es importantísimo. Porque se pareciera, es una información. Pero cuando estás hablando de protección, información, estás hablando de protección de derechos y estás vulnerando a alguien. Entonces, de ahí la importancia que tiene, porque pareciera que es algo etéreo, que nadie sabe, que está ahí como en las redes. Exacto. Hablas de personas, de su intimidad, hablas de estas personas, niños, niñas, mujeres, familias. De la privacidad. Privacidad, que es algo inherente a las personas. Por lo tanto, ahora se ha tomado el tema como si fuese algo más bien mediático, como que si fuese algo más etéreo, pero finalmente estamos hablando de personas, todos nosotros. Claro, Paula, acaba de mencionar, Jacqueline, una cosa que parecería que es normal, evidentemente que solamente ocurre en el mundo cibernético, informático de las redes sociales, pero eso va más allá. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, esto, como dice Jacqueline, es algo que se lo tiene que magnificar y se lo tiene que tener en su esencia normal. Tal vez para nosotros como ecuatorianos no estamos muy familiarizados con lo que es esta grave violación que se sufrieron a la intimidad, como dijo Jacqueline, que es un término muy bien empleado acá. Los datos que nosotros compartimos en redes sociales muchas veces lo hacemos públicos con mutuo consentimiento y muchas veces estos datos llegan desde otras perspectivas, pero lo interesante acá es que en la red, en el internet están los datos de todos nosotros, están los datos de todo lo que hacemos, todo lo que comemos, donde nos movilizamos, están muchos de este tipo de información que es muy sensible, que se debería tener con mucho cuidado y hacerlo y manejarlo con mucha sensibilidad, ¿no? Claro. Pero ahora, Pepe, en cuanto a la ley de protección de datos que el gobierno de la noche a la mañana sacó de su bolsillo y dijo que 72 horas la llevó el ministro Andrés Michelena. Esta es una pelea de hace más de 10 años, al menos desde el año 2005 estoy sondeando, rastreando y monitoreando el tema de la protección de datos personales. ¿Por qué crees, de tu experiencia también de cobertura en asamblea y demás, por qué este tipo de legislación no se ha procesado? ¿Qué ha habido para negarla, retrasarla o olvidarla también? Lo que hay que primeramente aclarar es que no se trata de cualquier tipo de datos. Son datos personales, son datos que identifican a cada una de las personas, son datos privados, como decía la compañera, se trata de derechos. O sea, nosotros tenemos el derecho a que nuestros datos privados y personales sean respetados por todos. Lo otro, sí, lamentablemente detrás de la filtración de los datos, de la negociación de los datos por parte de bancos, de empresas privadas, de venta de productos, etcétera, están intereses económicos. Y justamente esos intereses económicos es lo que hace que los gobiernos o este gobierno no haya puesto el tema en la mesa de discusión y haya enviado un proyecto de ley, porque con toda seguridad están protegiendo a estas empresas, no solamente nacionales, sino transnacionales que tienen nuestros datos. ¿Cómo lo tienen? Eso habría que ¿Algo quiere decir, Paul? Sí, hay una acotación ahí. Justamente ayer sacó nuevas revelaciones las personas que realizaron esta investigación, los investigadores de VPN Mentor, que es la empresa israelí que nos mostró esta filtración de datos. Carlitos sí tiene un poco la gráfica para que puedan conocerla la audiencia y las personas que nos siguen en Facebook Live. En el Facebook Live no pueden ver la información que tenemos gráficamente pero para ilustrar esto. Para resumir un poco lo que nos decían es que para que tengan un conocimiento,
había, como dijo José, empresas o gente que entraba a pujar y a subastar los datos de los 20 millones de Está ecuatorianos. registrado, está verificado eso. Sí, incluso había una especie de plan de suscripción que había para las personas, para que si yo solo quiero acceder a un 10% del total de datos, pagaba un porcentaje, si quiero acceder a la mitad, pago otro porcentaje. Y así, ellos tenían los datos actualizados hasta agosto del 2019. Conocían nuestros movimientos financieros, nuestros movimientos crediticios, nuestra ubicación, conocían exactamente todo lo que hacemos. Y es por eso que les digo, esta información es tan sensible que una ley de protección de datos sacada de la noche a la mañana para mí tiene muchos Y Jacqueline, demonios ahí tocaríamos el tema. ¿Qué debería ser una ley de datos? ¿Cómo debería plasmarse, concretarse una ley de datos? ¿De qué modo nosotros tendríamos que ser protegidos? Y lo otro, ¿cómo sancionar a estas personas que infringen esta intimidad a la privacidad? Mi lectura es la siguiente. Cuando tú miras que el Estado no está listo para esto, porque esto es como algo emergente, algo pasó, algo aquí no hemos estado preparados para esto, Ya. por un lado. Y por el otro lado es porque también se viene haciendo una práctica de esto. No es nuevo. Para mí no es Claro, nuevo. no, Quiero decir, cuando estamos en cuestiones electorales, ¿qué nos pasa? No nos venden ahí así como una rifa a los partidos políticos y demás, la información. Se quiere hacer de verdad una ley porque debe estar protegido. Quiero decir, el Estado aquí está para regular. Para garantizar los derechos. Garantizar derechos, regulación y demás. Porque ¿de dónde se sacó esta información? ¿Quién la tiene y quién la está develando? Exacto. ¿Quién Entonces, les dio permiso para...? Bueno, se llama, la nuestros empresa se datos? llama Novastrat, está identificada, los nombres, Exacto. hay un preso al respecto. No, las dos personas que rindieron versión salieron en libertad. Ahí están sí, libres. es que pareciera que es algo etéreo. Es que para mí es como, oye, eso pasa en las redes, pues vos has subido ahí tu información más o menos. Y Olavide No estuvo es así. 76 días preso por lo mismo, aparentemente, sí. Aparentemente, entonces, ¿tenemos una ley real? No la tenemos. Ay, ajá. Se está socializando, los ecuatorianos saben lo grave que es esto, cómo están comercializando detrás de lo que decíamos, que hay unos intereses económicos. Así Se está es. comercializando toda esta información. ¿A quiénes? ¿Con qué intereses? Porque ¿Por además qué? te digo, Jacqueline, si vamos por el lado estrictamente comercial de lo que se ha divulgado, pero en el caso, por ejemplo, de mujeres, ahí hay una comercialización de datos de jóvenes, niñas, adolescentes, que sirven para otros fines. En este Por caso supuesto. particular, ¿tú cómo ves este tema? Sí. Ya. Cuando nosotros decimos que si no existe desde el Estado la regulación, tú ya estás en vulneración. Claro. Y cuando hablamos de vulneración, el Estado dice, a ver, tenemos unos grupos de atención prioritaria Así es. entre nuestros niños, nuestras mujeres y toda la lista que tenemos, pueblos y nacionalidades. ¿Qué hacemos entonces cuando no hemos tenido estas garantías? Nosotros nos declaramos en vulnerabilidad. ¿De dónde? Del Estado. Entonces tenemos una ausencia del Estado de garantizar nuestra intimidad, nuestros derechos, y no solo eso, sino que estamos expuestos. Ujú, ujú. Si como estamos expuestos, entonces estás vulnerable a cualquier cosa. ¿Y cómo te imaginas una ley de protección de datos? ¿Cómo sería? ¿Cómo debería ser? Claro, es que de eso no hemos hablado. ¿Qué debiera hacer y qué está pasando? Porque tú dices, ¿qué debería? El Estado Claro, tal vez te debería claro. garantizar a quién das, cómo das, porque tampoco cuando tú vas a una institución financiera, por ejemplo, y te dicen, no, yo necesito tú necesitas ahí tu vida más o menos, donde trabajas, donde vives, donde estás, con cuánto ganas, cuánto no. Son ¿En cosas- qué has gastado? ¿En qué no has gastado? Claro. Importantísimo. Orlando, pero Pepe, perdón. solamente quiero precisar una cosa, Sí. porque un tema clave que está mencionándose aquí es que buena parte de los datos comprometidos, comercializados, son bases del BIES, bases del SRI y sobre todo del registro civil. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Justamente lo que sería bueno es que la ciudadanía conozca cuáles son las consecuencias o los riesgos que corremos cada uno de los ecuatorianos si nuestros datos están divulgados en las redes sociales, si alguna empresa tiene. El problema es que los ecuatorianos todavía no entendemos la importancia de esos datos que tienen las empresas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que esos datos ¿Cuáles sean son? utilizados? ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Justamente decía la Jacqueline. compañera Jacqueline, decía la vulneración de los datos y que sirven para muchísimas otras cosas, ¿no? Ya. No solamente para que llamen por teléfono a alguna empresa y te diga
le hemos contactado porque queremos venderle tal o cual cosa, ¿no? Es otra cosa más. Temas de Pero, Paul, seguridad. ahí hay una cosa clave también. Nosotros también somos responsables de poner en el Facebook, por ejemplo, qué comemos, dónde comemos, qué compramos, qué usamos. Pero esas nada. son cosas distintas. Y A lo ver. decías tú. Ajá, hay parte, como les hablaba, de esta filtración se puede dar por mutuo consentimiento. Hay aplicaciones móviles, juegos que nos permiten o nos piden un acceso para poder ingresar a nuestras cuentas de Facebook, de redes sociales, y como el 99% de las personas no lee o no leemos los acuerdos de confidencialidad y privacidad cuando aceptamos todos estos términos y condiciones, muchas veces ahí nos dicen de forma explícita: nosotros vamos a acceder a sus datos, para Exacto. almacenarlos en una base de datos extranjera y utilizarlo de acorde a lo que nosotros creamos conveniente. Pero sí creo que Pero son no lo dos leemos. cosas distintas. Pero A sí ver, creo que son dos explícanos cosas eso, por favor, distintas. Jacqueline, sí. Porque cuando yo me meto al Facebook, sí conozco más o menos cuáles son tácitamente a lo que me estoy exponiendo. Ujú. Y yo lo estoy haciendo de modo consentido. Exacto. Que eso es muy importante. Claro. Lo que está pasando acá no es de modo consentido. Hay una desprotección estatal de esa información. Hay mucha información que vienen de instituciones financieras que quisiéramos saber los ecuatorianos. Yo quiero saber, que me digan cuáles son las instituciones financieras que están feriando nuestros datos. Claro, porque eso explica que de alguna u otra manera, en ciertos momentos a todo el mundo le pasa que le llaman al celular y dice: usted ha sido acreedor por su buen desempeño económico a un premio. Sí. Visítenos en tal empresa. Entonces yo les pregunto: ¿y usted cómo tiene mi número? ¿Cómo tiene mi dato? Es decir, ahí hay unas cosas que se están planteando, pero que van más allá, porque cuando uno dice vulneración de derechos parecería que habla de un delito mayor. La vulneración de derechos principalmente es que entren a nuestra intimidad, que es el teléfono. Ujú. Por supuesto. Muchas aplicaciones hacen esto, como dice usted. Pueden ingresar a nuestro teléfono. Ajá, bueno, hay muchas series futuristas y muchas películas que ya nos hablan de esto, de la vigilancia, incluso desde las cámaras de nuestros teléfonos, pero sin irnos tan allá. Para que tengan una idea, las telefónicas tienen acceso a nuestra ubicación en tiempo real. Nosotros siempre nos conectamos a una antena móvil, que a la Así más es. cercana, para poder realizar una llamada. Triangulada. Entonces, si es que usted es una persona un poco más minuciosa, se pone a indagar o pone un poco de su parte para conocer esto, se van a dar cuenta que las telefónicas conocen en tiempo real si es que estamos viajando en trolebús, si es que estamos viajando en autos, si es que estamos en el centro de Quito, si nos movemos a los valles, estamos en el norte. Y eso, de cierta manera, el que alguien ingrese a esa información también nos expone y nos vulnera como personas en el ámbito privado, no solo por la información, sino que estamos expuestos a que cualquier persona, como les digo, con poco de tiempo, que sea un poco minuciosa, que conozca del tema, pueda saber a dónde nos movemos. Se han dado por esos secuestros, se han dado por eso un montón de cosas que han estado ahí siempre y que últimamente se han empezado a ventilar por este tipo de filtraciones. Recordemos también que Facebook hace un poco más de un año enfrentó un proceso judicial, ¿verdad? Judicial. En Estados Fue Unidos. a la Corte, al Congreso de los Estados Parlamento. Unidos, al Parlamento, Ajá. lo que diríamos acá la Comisión de Fiscalización. Fiscalización. Exacto. Pero Pepito, hay una cosa que también es clave. ¿Hasta dónde lo que menciona Jacqueline es de absoluta responsabilidad del Estado? Porque aquí parecería que le cargamos todas las culpas al Estado, pero en realidad esto ocurre en el ámbito privado, es decir, son empresas privadas. Ya pasó con GEA, que era propietario, el secretario de la presidencia, ha pasado con esta empresa Nova Strat, que es privada, es decir, el sector privado también vulnera derechos Claro. por esa vía. Claro, pero lamentablemente es el Estado el que tiene que proteger nuestros derechos, sea en el sector público o sea en el sector privado. O sea, el ámbito no importa, pero es el Estado el que debe garantizar el respeto a nuestros derechos, garantizar nuestros derechos a la intimidad, en este caso, ¿no? Entonces, sí creo que el Estado es el responsable y lamentablemente los funcionarios no se han puesto a pensar, o los ecuatorianos no nos hemos puesto a pensar en todas estas problemáticas que tenemos ahora, porque si bien es cierto, esto sucede desde hace mucho tiempo, pero recién los ecuatorianos, los funcionarios, las autoridades están pensando justamente en cómo proteger los derechos de los ecuatorianos. Jacqueline, ahí ¿qué rol juega la sociedad civil? Porque de alguna u otra manera también es responsabilidad o corresponsabilidad ciudadana el que la presión, la movilización, el debate, la generación de opinión pública puede generar también una decisión al respecto, pero parecería que sobre estos temas la sociedad civil está prácticamente congelada. Cuando tú no conoces, no hablas de lo que no conoces. Esto le compete a la autoridad, al Estado, ponerlo sobre debate. Cuando tú no conoces, ¿qué
sabe la persona? Ustedes han visto lo que pasa en el Seguro Social. Se formó una situación ahí de ayudar a las personas, porque ahora todo es por las redes. Nuestros abuelos, nuestros tíos no saben cómo se maneja siquiera un computador. Tú vas ahí y tienen una sala con un servicio del Seguro Social, donde hay una persona que te ayuda, van nuestros mayores, es llena esa sala de nuestros adultos mayores, y le dicen, vea haciendo, vea, ¿qué es que necesita? La clave necesito, con toda la vulneración de su información. Claro, pero además con la confianza de que se trata de una institución pública, porque Y yo me estás- acerco a una institución, le doy la clave y después esa persona puede hacer Es que uso tú me de dices- esa clave. Tú me dices, mi responsabilidad social como una ciudadana. Ajá. ¿Qué va a saber esta persona? Ella está ahí para que le resuelvan eso específicamente. Y tú vas y le has dado tus datos, tu mail, toda tu Tu información. número de cédula, tu número Y de le has clave. podido acceder a tu información en un sistema como es el Seguro Social. Ya, pero ¿cómo hacemos que Entonces- la sociedad civil se empodere de esto? Lo debemos generar, es que las personas que estamos por ahí caminando normalmente, habrá un sector que habla y nos ponemos, y desde las mujeres se ha trabajado mucho la protección del ciberfeminismo, porque Claro. desde ahí has tenido un montón Te también iba a de otras mencionar ese cosas. tema, sí. Ajá. Y hay unos sectores como esos que sí hemos trabajado esto. Ya. Pero para que esto sea un problema social como el que ahora nos encontramos, tiene que ser el Estado. Quiero decir, hay algunas cosas que son muy importantes que se hagan y que no son responsabilidad de la sociedad civil. Nosotros en este momento acabamos de descubrir que esto nos viene pasando. ¿Qué dice la gente? Yo, si a mí me preguntas, Jacqueline Gallegos, como una ciudadana, mujer, afro, las mujeres hemos trabajado esto. Pero eso no se trabaja yo con mis tíos, con mi guagua, con la gente que está alrededor tuyo. Hay unos problemas en los que sí debiera Hay que ser conversarlo todos los días en la familia, y sí. mira la responsabilidad de los medios ante esto. ¿Qué medios están informando y haciendo un debate sobre la importancia y la vulneración que está pasando en este momento? Ningún medio. ¿Qué significa Pero eso? además porque los Sí. medios son partícipes o copartícipes también de la utilización de los datos. Por supuesto. Y yo ahí sí Correcto. quisiera preguntarle a Pepe o a Paul, este rol de la prensa también en esto ha sido muy precario, es decir, el debate, yo me acuerdo en el año 2005, yo había salido del diario Hoy, íbamos con la organización Coalición Acceso para hablar del tema de la protección de datos, de la ley de acceso a la información pública, y nos veían así como con recelo, de qué vienen a hablar, de qué están hablando, y sobre esos temas no hay nada. ¿Son corresponsables los medios también entonces, Pepe? Por supuesto, porque lamentablemente no ponen en el tapete de discusión estos problemas que pueden acarrear, como ahora están acarreando, tanto riesgo para la seguridad de la persona. Y como decías tú, Orlando, lamentablemente también los medios de comunicación están inmersos en eso, porque conocemos que los dueños de los medios de comunicación, ¿quiénes son? Son también propietarios Empresarios. de empresas, O exactamente, están financiados y por que se bancos. dedican a esto. Claro. Entonces, Paul, hay una cosa que es importante. El ministro Andrés Michelena ha lanzado con una profunda campaña mediática en redes a la que le retuitean los infocentros y demás, el Ecuador Digital. ¿Cuánto tiene de garantía o de aproximación a lo que estamos hablando esta estrategia del gobierno en el llamado Ecuador Digital? Bueno, el Ecuador Digital se concibe como una estrategia para dotar del acceso o la accesibilidad a Internet, para ser algo más exactos, a la ciudadanía. No contemplaba esto. A partir de la filtración que se dio la semana anterior, como les dije hace un momento, con una suerte de apuro, el ministro empezó a hablar de una nueva ley que se iba a enviar a la Asamblea, se le envió en 3 días. Y bueno, o sea, muchos dicen, no he tenido todavía el tiempo para leer toda la ley, pero dicen que es un copy-paste de leyes de... De otros países, de otros incluso, países. sí, ajá. Escuché que era muy similar a una ley de Uruguay. Entonces, tendríamos que, como dice José, tener sobre el tapete estos temas. ¿Por qué? Porque al hacer esto una suerte de apuro, primero la Asamblea no la va a aprobar para este año. Tienen que entender que se necesita 45 días para el primer debate, 45 días para el segundo debate, luego tendremos 30 días hasta que se dé el veto presidencial y otros 30 días si es que regresa a la Asamblea. Estamos hablando de alrededor de 5 o 6 meses, no se lo va a hacer en este año para que la ciudadanía lo entienda. Nuestros datos siguen en intemperie, siguen desprotegidos. Lo que se tiene que hacer, y algo que coincido mucho, es concientizar de esta problemática a todas las personas. Muchos amigos o muchos conocidos que tenía fuera del país me alertaban y me decían, mira, estoy aquí en Suiza, estoy aquí en México, estoy acá en España, y me decían, mira, esto pasa, esto es verdad, lo que se filtraron, 20 millones. Es el único país que de ha vivido una personas. situación de esta naturaleza, ¿verdad? Exacto, pero para nosotros es algo tan natural, algo tan
normal, que ni siquiera lo prestamos mucha atención, fue un tema de un día, de 2 días y se murió ahí, pero ellos me dicen me alertaban, me dicen, pero tú tienes idea de la información a la que tenía acceso esta empresa Novestrat, era algo sumamente delicado, y como decían los investigadores, esto es solo la punta del iceberg, el tener esta información crediticia, No, bancaria. pero además yo quiero insistir que si está Silvia Estrella por aquí, insista con la entrevista al ministro Andrés Michelena para que nos venga a explicar en qué consiste la estrategia de Ecuador Digital, porque si bien es cierto, prolifera, estimula el desarrollo del Internet y de las redes digitales y demás, también se vulnera en la misma proporción si no tenemos las garantías. Pero Tú querías decir nos algo, sí. explique, que nos explique el ministro, que es el llamado, no solamente a lo que está pasando con esta estrategia de esas brechas digitales que existen en el país, que nos diga qué sí se están haciendo, que nos expliquen la ley, que comencemos a socializar. Estamos diciendo que qué medios han hecho esto. Los medios tenemos una responsabilidad social y tiene que ver con eso. Entonces, los medios tienen esa responsabilidad en la que tú dices, generamos opinión, la gente se está informando, le estamos diciendo, no solo noticioso, pues no es solamente que pasó esto, como estamos hablando de que fue una noticia de 2 días, y afuera nuestros panes están así, oigan, están bien, no te has metido en tu cuenta, ¿sabes? Si tu Facebook ya revisaste, hay algo anormal, viste, cambia tus claves de seguridad, afuera. Bueno, pues lo único que quedaron ahí es que nos dijeron que hay que cambiar las claves. Y pero no es solamente cambiar las claves. Tomen en cuenta que uno de los puntos de este plan de Ecuador Digital que se quiere implementar para el 2020, lo mencionó el señor Michelena hace algunos días, es la recedulación, pero esta vez tener un reconocimiento facial para Que poder es hacer. otro tema. Rafael Bonifaz vino acá a esta radio, estuvo en Clave Política también y dijo que eso es muy delicado. Es muy delicado. Al que tenga tiempo, las personas que nos escuchan, revisen el documental o el libro de Snowden, es algo sumamente delicado y te habla un poco sobre esto. Si lo podemos distribuir aquí, si quieren, ingresen a la página web. Y nosotros lo subimos. Lo subimos del libro de Snowden. Oportunísimo. Sí, pero tomen en cuenta que a la par de este anuncio se informó que CNT iba a ser el data center donde se iban a albergar la información de todas las entidades públicas de un inicio, y en un futuro se tendría pensado que toda la información de los ecuatorianos, la más sensible, se albergue aquí. Para hacer un símil y una suerte de ironización con lo que pasó. Como se reacusó al ciudadano sueco Olavini porque supuestamente accedió sin permiso a un servidor de CNT, repito, con ironización, ¿no? Él lo hizo desde un iPhone, ¿no? Según las acusaciones, y lo que ellos tenían es la captura de un print de pantalla de un iPhone. Sí. Se dan cuenta que acceder a un servidor público que va a tener la data de todo por medio de un teléfono celular es algo sumamente delicado. Entonces no sé qué implementos de seguridad a quien estén. Vamos a concluir entonces 8 de la mañana con 57 minutos, 1 minuto para cada uno, Pepe. Entonces, si habría que concluir algo de esto, ¿cuál sería tu conclusión? Que los ecuatorianos debemos ya empoderarnos, como decías tú, de este tema para tratar de conocer un poco más de los riesgos que corremos si nuestros datos personales pueden ser comercializados por cualquier empresa. Claro que sí. Jacqueline, tu conclusión. Los medios tenemos una responsabilidad con esto, también tenemos una exigencia al Estado, porque esto no es que los ciudadanos son los culpables. Aquí hay un Estado que debe garantizar tus derechos y en este momento están siendo vulnerados y necesitamos respuestas. Entonces sí necesitamos escuchar y entender todo lo que tiene que decir, en este caso, el ministro Michelena. Claro, la invitamos, y yo sí sugeriría, para que Silvia Estrella lo tenga presente, que si Jacqueline Gallegos le puede entrevistar, que sea ella la que le entreviste a Andrés Michelena, y no crea que si soy yo Washington Yepes vamos a tener otra postura política. Tu conclusión, Paul. Como dijo José, como dijo Jacqueline, simplemente es la conciencia social que debemos tener sobre la importancia de esto. Aparte también necesitamos un empoderamiento colectivo para exigir al Estado que nos garantice estos derechos y que no se siga echando la culpa a todo el mundo sin asumir la propia responsabilidad como lo ha sido costumbre. Claro, deberíamos incluso abrir un espacio de educación digital en Pichincha Universal para poder hablar sobre estos temas. Gracias a Jacqueline, siempre será bienvenida para hablar de estos temas. Gracias. Encantado de tenerte aquí, a Paul Hernández y a Pepito Robalino. 8 de la mañana con 58 minutos, ha sido un gusto reemplazar a mi querido y viejo amigo Washington Yepes en esta ocasión. Ojalá vuelva más recargado las pilas, venga con ganas de meterle todo el ñeque posible. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.